Estimadas alumnas y estimados alumnos, qué alegría contar con su presencia en esta clase de matemáticas de tercer grado de secundaria. Soy el profesor Luis Miguel Villarreal y es un gusto encontrarme con ustedes nuevamente y sumergirnos en nuestra nueva aventura matemática. ¡Comenzamos! En esta ocasión, nos corresponde estudiar el concepto de semejanza. Veremos una de las aplicaciones de los criterios de semejanza de triángulos en la obtención de distancias inaccesibles. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión serán cuaderno de apuntes, libro de texto gratuito, cartulina de colores, juego geométrico. Esto lo vas a emplear después de que hayas visto la clase. Marcador, lápiz y goma. Si cuentan con una aplicación de geometría dinámica, te recomiendo que la usen para practicar la clase. La primera pregunta, y para empezar esta sesión, es, para las matemáticas, ¿qué es semejanza? Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero no necesariamente las mismas dimensiones. Se puede decir que una figura está dibujada a escala de la otra. Por ejemplo, 1:2 o 2:1. La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la congruencia y semejanza? Como ya vieron en las sesiones anteriores, congruencia se llama a la propiedad que tienen dos figuras de ser exactamente iguales. Semejanza es la propiedad que tienen dos figuras de ser idénticas o proporcionales. Ahora, para completar esta idea, veamos uno de los criterios de semejanza de triángulos. El criterio LLL especifica que dos triángulos son semejantes si tienen sus lados homólogos proporcionales. Esto es que, si nos damos cuenta en la imagen, relacionamos cada lado del triángulo ABC y el triángulo A'B'C', tal que AB entre A'B', AC entre A'C', BC entre B'C', nos dé una razón en la cual cada una de ellas deben ser iguales. Entonces, los triángulos ABC son semejantes. Es decir, el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. Concluyendo que, si las razones entre los lados correspondientes son iguales, es porque hay una proporción igual entre sus lados y por lo tanto los triángulos son semejantes. Vamos a fortalecer el conocimiento de este criterio mediante una demostración con un programa de geometría dinámica para que veamos la interacción y relación directa que tienen los dos triángulos y sus lados correspondientes. En la imagen podemos ver dos triángulos con medidas conocidas. Los triángulos tienen las siguientes medidas. La medida del lado B de color azul del triángulo mayor es de 7.11 y la del triángulo menor es de 2.37. Y el lado C de color verde del triángulo mayor es de 4.26 y del triángulo menor es de 1.42. La razón directa entre los lados de los triángulos, así como lo vimos en el ejemplo anterior, es la división de las medidas de los lados del triángulo mayor entre las medidas del triángulo menor. El valor obtenido es la proporción K, que aquí les señalo. En este caso, aquí señala que la proporción que tienen es que el triángulo grande es 3 veces en tamaño que el triángulo pequeño. Y lo podemos comprobar, ya que, por ejemplo, el lado A del triángulo pequeño tiene una medida de 9.03 y el mismo lado, pero el triángulo pequeño, es de 3.01.
con lo que podemos comprobar, dividiendo dichas cantidades, obtenemos que entre los dos lados hay una proporción precisamente de 3, que es el valor de K que vemos aquí. De esta manera podemos comprobar los otros dos lados de cada triángulo y verificar que la proporción es la misma que obtuvimos con los lados A. Ahora, lo que voy a hacer es mover uno de los lados del triángulo. En este caso, moveré el lado A. Y vemos cómo al cambiar un lado de un triángulo, también cambia el mismo lado del otro. Y la razón sigue siendo la misma. Como vemos, K no cambia. Esto mismo sucederá si cambiamos cualquiera de los otros lados. La razón K no cambia. Esto demuestra la relación directa entre los dos triángulos. Esta relación es de proporcionalidad y es igual a K. Así se demuestra que los dos triángulos son semejantes. Espero hasta aquí haya quedado claro cómo dos triángulos son semejantes. Ahora, si cambiamos la proporción K, vemos cómo automáticamente cambia el tamaño del triángulo grande. Esto porque la relación es precisamente esa. El triángulo grande es quien debe crecer en proporción con el triángulo pequeño. Y lo vemos aquí. Si cambiamos K al máximo, o sea, K igual a 5, tenemos que las medidas de los lados tienen esa proporción de 5 veces la medida del triángulo menor. ¿Y qué pasará si cambiamos la proporción K al mínimo hasta llegar a 0? ¿Qué pasará con el triángulo mayor? Para terminar, ahora moveré el triángulo grande y lo sobrepondré en el triángulo pequeño para que este sea como parte del grande. ¿Cómo explicarías esto? Anota tus respuestas en tu cuaderno y reflexiona. ¿Se dieron cuenta de qué manera se comprueba la razón existente entre los lados de los dos triángulos que se mostraron? Muy bien. Algo así harán en la siguiente actividad. En casa, pueden hacer el siguiente ejercicio con el material que les mencioné al principio y así podrán comprobarlo con la práctica. Veamos cómo lo harán. Es importante que sigan bien las instrucciones. Recorten dos triángulos rectángulos con medidas, así como se muestra en la imagen. Triángulo 1, AB igual a 6 centímetros, AC igual a 10 centímetros, BC igual a 8 centímetros. Triángulo 2, DE igual a 18 centímetros, DF igual a 30 centímetros, EF igual a 24 centímetros. Se pueden apoyar de una escuadra de 60 grados como la que se muestra, ya que los triángulos deben tener la misma forma, pero no el mismo tamaño. Ya hechos los triángulos, escriban en cada uno de ellos los datos que corresponden, letras en los vértices y los lados y cuánto mide cada lado. Relacionen los lados como se muestra en la imagen, de tal manera que tengan lo siguiente: AB entre DE, AC entre DF y BC entre EF. Sustituyan los valores de los lados en las proporciones y calculen las mismas. Nos quedará 6 entre 18 igual a 1/3, 10 entre 30 igual a 1/3, 8 entre 24 igual a 1/3. Las proporciones que calcularon deben ser iguales, es decir, 1/3 igual a 1/3 igual a 1/3. Podemos concluir con nuestro ejercicio que los triángulos ABC y el triángulo DEF son semejantes. Peguen sus triángulos en su cuaderno y anoten sus resultados. Muy bien,
Sé que lo lograrán. Ahora la pregunta es, ¿cómo se utiliza este criterio de semejanza en un problema real? A continuación, veremos un video que precisamente de cómo este criterio se vincula con la resolución de un problema que se nos puede presentar en la vida cotidiana. Veamos el video. En el siglo VI antes de nuestra era, Falos, un sabio griego, determinó la altura de la Gran Pirámide sin medirla directamente. Veamos primero cómo determinar la altura de este árbol sin necesidad de treparnos hasta arriba y después descolgar una cuerda. Pongamos a la misma hora una persona junto al árbol. Fíjense en las sombras que producen. Cada objeto, con su respectiva sombra, forma un triángulo. ¿Cuánto miden estos ángulos? Por supuesto, miden 90 grados. Son ángulos rectos. ¿Y estos cómo son entre sí? ¿Cómo lo saben? Los rayos del sol, que están muy lejos, inciden de forma paralela sobre los objetos. Entonces, forman con la horizontal ángulos de la misma medida. En consecuencia, como comparten el valor de dos ángulos, por el criterio ángulo-ángulo, los triángulos son semejantes. Y, por ser semejantes, sus lados correspondientes guardan una proporción fija. Esta información nos bastará para calcular la altura del árbol. Conocemos la altura de la persona. Podemos medir directamente la longitud de su sombra y la longitud de la sombra del árbol. La del árbol. Veamos cómo utilizar estos datos para saber ¿cuál es la altura del árbol? Dado que los triángulos son semejantes, podemos establecer la constancia de la razón de proporción. Si una persona de 1,60 m proyecta una sombra de 1,20 m, un árbol de X metros proyecta una sombra de 3 metros. Y, resolviendo para X, obtenemos la altura del árbol, 4 metros de altura. El matemático Falos usó este método para determinar la altura aproximadamente de la pirámide de Keops, que fue de 140 metros. Si no hubiera sol ni sombras, ¿podríamos calcular esas distancias? Construiremos un aparato para medir alturas. Se necesita un cartón de 25 por 25 centímetros. Un popote que pegaremos en uno de los lados del cartón. Un hilo o estambre resistente de 30 centímetros que sujetaremos en uno de los vértices del cartón. Una tuerca que colocaremos colgando del hilo. Pegamos una regla en la parte inferior del cuadrado. Usar este aparato es muy sencillo. Observa. El popote sirve como mirilla. El hilo y la tuerca sirven como plomada. Observen los triángulos. ¿Serán semejantes? ¡Claro! Los tres ángulos del triángulo pequeño tienen la misma medida de los tres ángulos del triángulo grande. Ambos tienen un ángulo recto. Y estos ángulos agudos son iguales entre sí. ¿Podrías justificar por qué? Si sabemos que los triángulos son semejantes, podemos calcular el lado que coincide con el poste. Veamos.
Este grupo de estudiantes va a medir la altura del poste. Observa cómo lo hacen. Además, se pueden obtener la medida que marca la plomada y uno de los lados de la cartulina. Como los triángulos son semejantes, podemos establecer una proporción entre los lados. Entonces, 58 metros es a 25 centímetros, como X es a 20 centímetros. Es decir, resolviendo para X, ¿es la altura del poste? Falta sumarle la altura que hay del ojo del estudiante al piso para saber la altura completa del poste. El poste mide aproximadamente 48 metros. En el primer ejemplo, ¿se dieron cuenta cuál es la relación existente entre los elementos que se describieron en el problema y los que se mencionaron en los triángulos semejantes anteriores? En el segundo ejemplo, voy a mostrarles el modelo similar al que los alumnos hicieron en el video, y el reto es que lo hagan en casa y prueben calculando alguna altura que no puedan medir fácilmente. Y registren después sus datos y cálculos. Anoten sus conclusiones en su cuaderno para tener evidencia de nuestro análisis. Espero haya quedado claro cómo pueden resolver un problema aplicando este principio. Muy bien, queridas alumnas y alumnos. A lo largo de la historia de las matemáticas, nos podemos encontrar con pasajes que involucran a personajes que nunca imaginamos que de alguna manera estuvieron inmersos en ellas. A propósito, ¿se acuerdan del nombre del personaje que se mencionó en el video anterior? Si se acuerdan, anótenlo en su cuaderno. Para cerrar nuestro tema, hoy vamos a reflexionar con una presentación que precisamente involucra a un personaje ya conocido. El teorema de Napoleón. Si sobre los lados de un triángulo cualquiera se construyen hacia afuera los tres triángulos equiláteros correspondientes a cada lado, los centros de esos triángulos formarán otro triángulo equilátero. A ver, vamos paso por paso a trazarlo y así obtener cuál es la relación de nuestro tema en este teorema. Trazamos un triángulo cualquiera que llamaremos ABC. Sobre cada lado del triángulo ABC se trazan triángulos equiláteros, así como se muestra. Se localizan los centros de cada triángulo equilátero trazado. Esto se logra trazando las tres mediatrices o tres medianas de cada triángulo equilátero, y el punto de intersección son esos centros DEF que aquí se señalan. Estos tres centros. Se unen esos tres centros DEF con segmentos de recta, formando otro triángulo equilátero. Este triángulo equilátero DEF es el triángulo de Napoleón. Si tomamos cualquiera de los vértices del triángulo original, ya sea A, B o C, y lo movemos en cualquier dirección, veremos cómo al cambiar la forma del triángulo original ABC, cambian los tamaños de los triángulos equiláteros y cambia también el tamaño del triángulo DEF, o sea, el triángulo de Napoleón.
Observa bien el trazo obtenido y reflexiona. No es necesario que hagas cálculos. Subraya la respuesta correcta en cada pregunta siguiente. ¿Cómo son el triángulo original ABC y los triángulos equiláteros de cada uno de sus lados? ¿Congruente, semejante o diferente? ¿Cómo son los tamaños de los triángulos equiláteros de cada lado del triángulo ABC con el triángulo de Napoleón DEF? ¿Congruente, semejante o diferente? Si tomamos cualquiera de los vértices del triángulo original, A o B o C, y lo movemos en cualquier dirección, veremos cómo al cambiar la forma del triángulo original, cambia el tamaño de los triángulos equiláteros y cambia también el tamaño del triángulo DEF, o sea, el triángulo de Napoleón. Observe bien el trazo obtenido y reflexionen. No es necesario que hagan cálculos. Subrayen la respuesta correcta a cada pregunta. ¿Cómo son el triángulo original ABC y los triángulos equiláteros de cada uno de los lados? ¿Congruente, semejante o diferente? ¿Cómo son los triángulos equiláteros de cada lado del triángulo ABC con el triángulo de Napoleón, DEF? ¿Congruente, semejante o diferente? Les pido que sus respuestas las anoten en su cuaderno de apuntes, reflexionen sobre ellas y las comparen con los ejercicios anteriores, que resolvimos, claro. Compártanlas para interactuar con sus compañeros. Creo que estarán haciendo una pregunta. ¿Por qué triángulo de Napoleón? Y ese será nuestro reto. Investígalo y en clase posterior hablaremos de eso. Muy bien, estimadas alumnas y estimados alumnos. En el tema de hoy aprendimos todo sobre uno de los criterios de semejanza de los triángulos y cómo se aplica para resolver cualquier situación real. Espero que les haya quedado claro. Les invito a que busquen en su libro de texto todo lo relacionado con este tema y a que resuelvan los ejercicios que ahí se proponen, para que así puedan enriquecer su conocimiento. ¡Listo! Por el momento terminamos. Muy pronto y más rápido de lo que se imaginan, nos volveremos a ver para continuar explorando y descubriendo aún más el mundo de las matemáticas. Los esperamos en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.